Hoy vamos a ver uno de los temas más importantes para las empresas, los KPIs. Hoy veremos qué son, cómo se miden y por qué son tan importantes. Quédate conmigo hasta el final y te enseñaré cómo la inteligencia artificial te puede ayudar en la medición de los KPIs, en la definición y en cómo detectar medidas correctoras. Empezamos. Empezamos por lo básico. ¿Qué es un KPI? Los KPIs son medidores de rendimiento que nos sirven para ver el éxito de nuestras acciones, ver si vamos mejorando y también ver qué acciones tenemos que poner en marcha para corregir estos indicadores y mejorarlos. Imagínate que tienes un e-commerce. Un KPI importante podría ser el número de ventas al mes. Si vendes 70 productos al mes y tu objetivo es vender 100, verás qué acciones correctoras tienes que poner en marcha para poder cumplir ese objetivo indicado en el KPI de 100 ventas. El segundo punto importante que tenemos que tener en cuenta es la medición de los KPIs. Es muy importante definir los KPIs, pero también es muy importante su medición y seguimiento. Si hablamos de marketing digital, una herramienta muy útil para la medición de KPIs puede ser Google Analytics. Otra herramienta muy útil para la medición y el control de los KPIs es hacer un cuadro de mandos en Power BI. Es bastante sencillo, es gratuita y nos puede ayudar de una forma muy sencilla a crear un cuadro de mandos bastante completo para nuestra empresa. Definir KPIs puede parecer muy sencillo, pero hay algunos errores muy comunes que te voy a comentar a continuación. El error más común es definir un gran número de KPIs que va a hacer muy difícil su medición y posteriores acciones correctoras. El segundo error común es, una vez que hemos establecido los KPIs, dejarlos ahí. Es decir, hemos definido perfectamente nuestros KPIs, pero no hacemos nada con ellos, no los seguimos y no vemos si estamos llegando al objetivo que queremos. Y el tercer error común es, tenemos definidos los KPIs y los estamos siguiendo, estamos viendo que no van como deberían, pero no estamos poniendo ninguna acción correctora al respecto. Este punto es el más importante para mí, porque si tú has definido bien los KPIs, pero luego no tienes claras las medidas correctoras que debes llevar a cabo, no te van a servir de mucho esos KPIs. Y en este aspecto, los KPIs juegan un papel fundamental, ya que nos van a dar mucha información que es muy importante en la toma de decisiones. No se puede tomar una decisión importante dentro de una compañía sin tener en cuenta el KPI asociado a ese problema en concreto. Es muy importante tener claro qué representa ese KPI, por qué lo estamos midiendo y también aquellas medidas correctoras que vamos a poner en funcionamiento. Por ejemplo, si analizamos un funnel de ventas y tenemos un KPI principal, que es el número de ventas que hacemos en un e-commerce, por ejemplo, y nuestro KPI nos dice que estamos haciendo 1000 ventas mensuales, pero nuestro objetivo es llegar a 1200, tendremos que analizar todas las fases del funnel para ver dónde podemos mejorar. Tendremos que ver el número de usuarios totales que llega a la web, el número de usuarios que llegan, por ejemplo, a la página de compra, el número de usuarios que se quedan, por ejemplo, en el carrito, lo que llamamos el carrito abandonado, el número de usuarios que se quedan pendiente y que finalmente, por ejemplo, preguntan en atención al cliente. Otro ejemplo, a la hora de establecer medidas correctoras en un negocio offline, si tú tienes establecido también un número de ventas y estas ventas dependen por un lado de un área comercial y por otro lado de un área de atención al cliente, puede ser muy interesante dividir el KPI en dos y medirlo por separado y poner acciones correctoras para mejorar el ratio en la parte comercial por un lado y para mejorar el ratio de atención al cliente por otro, y la suma de esos dos ratios hará que automáticamente, lógicamente, mejore el ratio principal, que es el de las ventas totales. Y para terminar, os voy a contar cómo podemos aprovechar todo el potencial que la inteligencia artificial pone a nuestra disposición para poder hacer este ejercicio a veces tan difícil como es la medición de KPIs. En este aspecto, la inteligencia artificial es magnífica, ya que nos puede dar muchas ideas al analizar lo que se está haciendo en el mercado y lo que hacen nuestros competidores. Para mí, lo más importante que nos puede aportar la inteligencia artificial a la hora de analizar los KPIs es la posibilidad que tiene de definir KPIs conforme a lo que se está haciendo en el mercado, pero también a la hora de definir medidas correctoras. Esto para mí es lo más importante que nos puede aportar la inteligencia artificial, porque muchas veces tenemos el KPI, lo estamos midiendo, no conseguimos el objetivo que necesitamos y no sabemos qué hacer.
Y en este aspecto es donde con la inteligencia artificial podemos pedirle a un ChatGPT, a un Copilot, a cualquiera de estas herramientas que nos dé esas medidas correctoras en base al KPI en concreto que nosotros queremos gestionar y en base al sector en el que nos encontramos. Y para esto la inteligencia artificial de verdad es maravillosa. En 5 minutos nos puede aportar muchas ideas. Y al final, como siempre, la inteligencia artificial está para ayudarte en tu trabajo. Te da una serie de ideas y tú decides cuáles son las más interesantes y si decides o no ponerlas en marcha. Pero todo ese trabajo de buscar alternativas, la inteligencia artificial te la hace en segundos. Si tenemos un e-commerce, los KPIs más interesantes a analizar pueden ser la tasa de conversión, el valor promedio del pedido, la tasa de abandono del carrito, la retención de clientes o la tasa de devolución de productos. Esto perfectamente podría ser un punto de inicio para medir nuestros KPIs. Que en lugar de 5 KPIs queremos 10 KPIs, lo único que tenemos que hacer es pedirle a Copilot que en lugar de 5 KPIs nos dé 10 KPIs sobre nuestra actividad. Vamos a pedirle que nos genere las medidas correctoras. En el primero de los casos, la tasa de conversión, las acciones correctoras que me ha sugerido son las siguientes: mejorar la experiencia de usuario, optimizar las páginas de producto, implementar pruebas A/B, ofrecer promociones y descuentos y simplificar el proceso de pago. Todas estas medidas correctoras nos pueden ayudar a mejorar el KPI. Si queremos profundizar en cualquiera de ellas, lo único que tenemos que pedirle a la inteligencia artificial es que profundice en ese punto en concreto. El valor promedio del pedido, que es un indicador también muy importante en un e-commerce. Las medidas correctoras que en este caso nos sugiere son las siguientes: ofrecer productos complementarios, implementar estrategias de upselling, establecer umbrales para envíos gratuitos, crear paquetes de productos o utilizar programas de fidelización. Y esto es todo. Espero que os haya ayudado con la definición de los KPIs a nivel estratégico, que sepáis la importancia que tiene y por qué se utilizan, y también cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en esta tarea. Nos vemos en el próximo vídeo y no olvides suscribirte.